Reciban un cordial saludo, amigos, hermanos y ministros, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Trataremos el tema sobre la obediencia implícita en la adoración. Así como la humildad es producto del quebrantamiento, la obediencia es producto de la humildad. Filipenses capítulo 2, versículo 8 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí nos dice y resalta sobre la obediencia, que forma parte como sistema de la adoración, como principio, de manera que quien no haya aprendido lo que es obediencia y no haya hecho de ella un estilo de vida, nunca se podrá calificar como un verdadero adorador. El contraste de la obediencia es la rebeldía, y jamás los que se rebelaron honraron a Dios. Satanás dejó de ser un adorador cuando se rebeló. Tito, el capítulo 1, el versículo 16 dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Y en Lucas también, Lucas capítulo 10, Lucas capítulo 10, el versículo 18, dice, y les dijo, yo, ¿quién? Jesús a sus discípulos, donde les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Dios nunca te va a prometer algo que no vaya a cumplir. Cuando Dios te hace una promesa es para que tú entiendas que te la va a cumplir. Nunca dudes de una promesa que Dios te da. Cuando Dios te hace una demanda en cuanto a obediencia se refiere, es porque detrás de ella vienen cosas impresionantes de Dios para tu vida. El Señor le dijo a alguien, cada oportunidad que Satanás te da para pecar o el sistema del mundo te da para pecar, es una oportunidad que tienes para hundirte más o para crecer más. Todo depende de la actitud que tomes ante la oportunidad que te presente el mundo, el diablo, de esa manera. ¿Para qué? Para fallarle a Dios. En el libro de Samuel es un libro que me gusta mucho porque es tan claro desde todo punto de vista. Ahí en primera de Samuel capítulo 15, el versículo 22 dice, y Samuel dijo, le dijo aquí, está hablando en cuanto a Saúl. Cuando Samuel como profeta le habla a Saúl y le dice, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Nos presenta la verdad de este principio. El profeta Samuel le dijo, nuevamente repito, le dijo al rey Saúl, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como el que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y más adelante en el versículo 24 y 26, el 24 dice, entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Y el 26 dice, y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Consecuencias de la desobediencia. Aquí se deja ver claro cómo es imposible tratar de presentarle a Dios una adoración mientras se ha quebrantado uno de sus mandamientos entrando en desobediencia. Eh, la, la prosperidad, aquí la obediencia
no solamente se mide por los motivos correctos e incorrectos, sino por lo que Dios te mandó a hacer. Si lo que Dios te mandó a hacer, tú lo estás haciendo, eso es lo que agrada a Dios, porque no es el carácter de la obra lo que califica a la obediencia o la desobediencia. Puede ser malo ante la sociedad, ante lo moral, lo que tú estás haciendo, pero ante Dios puede estar bien lo que estás haciendo. La prosperidad de Dios es sincera, es veraz, es real, es verdad, es el deseo de Él. Pero no viene de la noche a la mañana, no, viene cubriendo los principios, caminando en los principios. En el libro de Hebreos, el capítulo 5, el versículo 8 dice, y aunque era hijo, quien Jesús, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Jesús, para presentarse a Dios como ofrenda agradable, tuvo que aprender la obediencia. Muchas fueron las oportunidades que se le presentaron a Jesús para tomar sus propias decisiones, pero él aprendió la obediencia y de lo mismo íntimo de sus seres clamó, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya, según Lucas el capítulo 22, el versículo 42. La base fundamental de la adoración es la obediencia. Satanás dejó de ser un adorador cuando se rebeló. Coré, perteneciente a la tribu de Leví, encargado del sacerdocio y servicio en el tabernáculo, perdió su privilegio a causa de la rebelión y no participó más en el santuario. Lo vemos registrado en el libro de Números, el capítulo 16, versículo del 7 al 11, cuando dice: y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana, y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Esto os baste, hijos de Leví. Dijo más Moisés a Coré: oíd ahora, hijos de Leví, os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarles, y que te hizo acercar a ti y que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví contigo. Procuráis también el sacerdocio. Por tanto, dice, tú y todo tu séquito sois lo que os juntáis contra Jehová, pues a Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Aquí estamos viendo la actitud de envidia y de rebeldía de Coré, porque tener presente que para muchos la gracia es libertinaje, la gracia es libertad. Sin embargo, la gracia es más exigente que la misma ley. ¿Qué te dice a ti que Dios no va a tomar decisiones determinantes? El hecho que vivas en rebeldía no te quita el don de maestro, pero pierdes el derecho de ejercer el don, porque lo que Dios da es irrevocable. O sea, que sigues siendo maestro, pero tienes que rendirle cuenta a Dios por el don que pierdes, porque pierdes ese derecho ante Dios. ¿Qué pierdes? El don. Pierdes ese derecho de ejercer con la unción del Espíritu Santo. La autoridad se te resta para tal cosa. Puedes predicar, puedes enseñar, pero en este caso hay un restante del don y de la unción, de la autoridad. ¿Qué te dice a ti que Dios no va a tomar decisiones contigo? Jesús en una de sus reprensiones dijo a sus discípulos: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? El reconocimiento del señorío de Dios en nuestras vidas está en la obediencia. Según el libro según Lucas, el capítulo 6, el versículo 46, cuando dice: ¿por qué rectifico?
Y corroboro más bien cuando dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no haces lo que yo digo? El término Señor viene del griego Kyrios, que en el lenguaje cultural era una de las máximas expresiones de adoración y entrega que un individuo podía manifestar. Pero lo que Jesús quiso decir fue, ¿por qué me expresas adoración y entrega llamándome Señor y con tus hechos haces todo lo contrario? Eso fue lo que quiso decir. Este es el sentido que le dio Jesús al hacer referencia de lo que el rey David escribe acerca del Cristo, cuando expresa, entonces él les dijo, ¿cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Pues el mismo David dice en el libro de los Salmos, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces, ¿cómo David llama Señor a su hijo? El decir Señor es la máxima y fuerte expresión de adoración cuando va acompañada con hechos, porque un señor en el contexto cultural es aquel que gobierna y dirige aún las vicisitudes de la vida. En el libro de Mateo, el capítulo 21, el versículo Mateo 21, 9. Dice, y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Al Hijo de David. El Hijo de David, aquí dicen que el Cristo es hijo de David, según el texto que acabo de leer. Pues el mismo David dice en el libro de los Salmos, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces, ¿cómo David llama a Señor a su hijo? No, el decir Señor, vuelvo a repetir, es la máxima y fuerte expresión de adoración cuando va acompañada con hechos. Porque un Señor en el contexto cultural es aquel que gobierna y dirige aún las vicisitudes de la vida. Jamás puedes ministrar en adoración si hay un área en tu vida que Dios deja de gobernar. Jesús, conociendo estas verdades y cumpliendo con estos principios, dudó usar el término Señor como expresión de adoración. En Mateo 11:25 nos dice, en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Por esta causa, estas tres grandes virtudes, el quebrantamiento, la humildad y la obediencia, unidos a la sumisión y la sujeción, son factores y principios inalterables para la adoración. Cabe destacar que estos principios son determinantes el uno del otro. La obediencia es producto del quebrantamiento, pero en medio de estos dos está la humildad. A resumida cuenta, la adoración está en total dependencia y en proporción directa con todo lo que tenga que ver con la autoridad. El no conocer el sistema de lo que tiene que ver con la autoridad y someterse a ello es quebrantar uno de los más grandes principios de la adoración. Por tanto, trataremos también el tema sobre los principios de autoridad. Amén. Bendiciones, bendiciones.